Radio María, señal de amor que nos llega del cielo, les presenta Puntos de Vista. Conversación, diálogo, encuentro en Puntos de Vista. El espacio donde analizamos la actualidad a la luz de la fe. Hola, bienvenidos a Puntos de Vistas. Hoy nos encontramos con Cristian Viñales, estudiante de Teología y perteneciente a la Compañía de Jesús. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Macarena, aquí estamos. ¿Bien y tú? Bien, también. Cristian, queremos conversar contigo. Tú trabajas con jóvenes, también vas a la universidad. Queremos conversar contigo sobre el tema de la violencia que hemos visto en estos casi mes de manifestaciones a lo largo de nuestro país, no solamente en Santiago, sino que también a nivel regional y de forma importante. Háblanos un poco de este nivel de violencia que vimos en las calles, que a todos nos sorprendió muchísimo, a lo mejor a ti no tanto. Yo creo que a todos nos sorprendió cuando por ahí dicen nadie lo vio venir. Uno efectivamente... no sería raro decir que de alguna manera todos sabíamos que habían ciertas injusticias radicales, estructurales, que de alguna manera van generando malestar, van violentando a la gente. Entonces desde ahí uno dice, claro, o sea, era algo que se veía venir, el malestar de alguna manera siempre explota y a veces sucede de modos violentos. Cuando tú dices que esto nadie lo veía venir, o sea, aquí en la radio hemos conversado en algunos programas y todo, que habían señales muy potentes de este nivel de violencia. El ejemplo es el Instituto Nacional a lo largo, no solamente de estos dos últimos años, sino que ya se venía arrastrando desde mucho tiempo atrás. Al igual hace 10 años atrás, un estudiante le tiró un jarro con agua a una ministra. María Música le tiró un jarro con agua. Entonces, son señales que como sociedad todos somos responsables, que no encauzamos y ir a la razón de ese malestar. Sí. Ahora, importante el punto que tocas, porque creo que nos da pie para conversar de la cadena de la violencia. Exacto. Nosotros hablamos de la violencia en las manifestaciones, de la violencia de los carabineros, pero hay que entender que estas son violencias segundas. Hay unas violencias primeras. Hay unas violencias primeras que son violencias estructurales y que tienen que ver con esas violencias que son mucho más difíciles de detectar. Entonces, si uno dice cuáles son los antecedentes, podemos decir, claro, la violencia del Instituto Nacional, la violencia de María Música u otros gestos. Pero ¿cuál es la causa de ese malestar? Exactamente. Y ahí, en esas estructuras, que son estructuras políticas, socioeconómicas, culturales, es donde está la causa. Y es por eso que finalmente hoy día terminamos en un proceso constituyente, que justamente son las estructuras. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque para poder hacer un juicio moral de estas violencias segundas, es súper importante para achuntarle hacer también un juicio moral de la violencia primera. De las causales. Exactamente, porque si no es injusto, no estamos yendo a la raíz. Y yo creo que esa es una de las grandes críticas que nos podemos hacer a nosotros mismos y también al gobierno, que es muchas veces quedarnos pegados en estas violencias segundas o terceras. Que en el fondo es el reventón, por así decirlo, de los incendios y saqueos. Exactamente. Independientemente que pueda haber una dosis importante de alcohol y droga, que también lo hay, pero también existe por qué llegamos a eso. Sí, claro. Hay una campaña del Hogar de Cristo, de una de sus fundaciones, que no recuerdo ahora el nombre, pero en el fondo de la incorporación de más de 1.000 jóvenes al sistema escolar, que también que fueron absolutamente excluidos, no porque ellos se quisieron ir del sistema escolar, sino que en el fondo no pudieron continuar, y fueron sacados del sistema escolar. Eso también es un aliciente a este tipo de violencia. Justamente, es buen ejemplo. Yo colaboro desde hace 7 años en una residencia Sename. Todas las semanas, 1 o 2 veces a la semana, estoy en la tarde con los muchachos. Y ahí, claro, te lo planteo desde este ejemplo, uno escucha muchas veces el Sename. Hemos visto muchas imágenes durante estos días de que en el Sename se violan los derechos humanos. En el Sename aquí. ¿Y qué es lo que pasa? En mi experiencia, yo he visto trabajadores y trabajadoras que se sacan la mugre por esos niños, ganando muy malos sueldos,
y en sistemas de trabajo, de horarios, muy malos también. Imagínate ir a reuniones de apoderados de los chiquillos, de repente estar en urgencia con un chiquillo. Muy mal visto eso desde un punto de vista laboral. Además de todas las cosas que podemos decir del mismo sistema que tiene que ver con los recursos destinados para el Sename, con la separación entre los que son infractores de ley versus los que no son infractores de ley. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces es confuso y hacemos un juicio respecto de la violencia de los niños, de estos niños que están en la calle. En Valparaíso el otro día se decía, más de la mitad de los niños que han sido detenidos son niños del Sename, respecto de la violencia. Y de nuevo no nos damos cuenta que esa violencia no está en el niño en sí mismo, sino que está en la sociedad parió a ese niño. La sociedad es la que está pariendo a estos sujetos. Son nuestros hijos, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros no podemos juzgar al hijo sin hacer un juicio de cómo se gesta ese sujeto de derecho que ha ido... Y que en el fondo ha ido realizando estas acciones. Monseñor Chomalí, arzobispo de Concepción, escribía en una carta, una columna de opinión en el Mercurio hace 1 o 2 semanas atrás sobre nuestros queridos saqueadores. Y ahí en el fondo explicaba la raíz de todo esto. Padre, madre ausente, situación de droga, el microtráfico que puede haber en el barrio, padre o madre que han caído en situación de privados de libertad y una serie de situaciones que te va mostrando creo yo el escenario en el cual estamos enfrentados y que tenemos ahora con esta nueva oportunidad, este proceso que cerramos hace un par de días hace pocas horas atrás sobre esta nueva constitución. O sea, en el fondo, ¿qué país vamos a construir de ahora en adelante? Exactamente. Yo creo, y a mí me genera mucha esperanza, además en este mes de María, esto es magnífica, uno se llena de esperanza, pero como quizá una clave espiritual es como sentirnos embarazados de una sociedad nueva. Y en ese embarazo hay dolores de parto, hay contracciones, hay malestar, pero también hay mucha esperanza. Mucha esperanza que no desconoce los dolores. Nosotros muchas veces en la iglesia somos súper buenos, y aquí me voy a carrilear un poco, somos muy buenos para los diagnósticos. Y decimos, bueno, aquí hay padre y madre ausente, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Y nos cuesta mucho más decir, bueno, ¿quién es el responsable de solucionar esto? ¿Dónde está el origen de esto? ¿Cómo arreglamos esto? Nos cuesta más, porque significa involucrarnos, significa hacernos cargo. O jugártela. Y yo creo que estamos en una etapa en que nos toca eso. Cuando tú dices madre y padre, ¿dónde están estos padres de estos jóvenes? Porque si uno ve las imágenes o participaba de las marchas y cuando ya se escapaban de control y se han producido estos actos de violencia en el fondo, vemos que son chiquillos, no sé, menores de 17 años, menores de 18 años, y todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está esa familia? ¿Dónde está ese papá? Y todo. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad para que esa mamá y ese papá no puedan acompañar a su hijo? Mira, quisiera responderte con un ejemplo. Ariel Mena, ¿te suena ese nombre? El año pasado tuvimos un caso muy, muy terrible de un chiquillo, 18 años recién cumplido, drogado, en la madrugada, asesina a una mujer en La Reina. Ah, perfecto, ¿te acuerdas? Sí. Ariel Mena, 18 años. Al día siguiente, antes de que Ariel fuera formalizado, un ministro del Interior estaba en la tele denunciando, pidiendo las penas más altas, las penas del infierno para Ariel. Resulta que si nosotros miramos la vida de Ariel, Ariel había sido detenido por la justicia, había pasado por una comisaría, habían antecedentes de él de 21 veces detenido. Había pasado más de un año en la residencia del Sename. Su madre había estado en tratamiento también por haber sido diagnosticada de falta de habilidades parentales. Él, en las entrevistas con los psicólogos de la PDI, manifiesta que él roba porque tiene que llevar a la casa.
manifiesta que los papás le van a pegar cuando vuelva a la casa. Manifiesta que teme por su vida. Entonces, nosotros transformamos en un sujeto, lo llamamos que es un peligro para la sociedad después de que el sujeto ha vivido en peligro toda la vida. Y que nació en peligro. Y nació en peligro. Entonces, también yo no quiero caer en decir esto es responsabilidad de ese padre o de esa madre, porque acá hay una cadena que es mucho más larga. Y ese padre y esa madre también son sujetos que han sido vulnerados en su derecho históricamente. Por eso es súper importante que las bases de estas garantías de derechos estén en las estructuras de la sociedad, en las leyes, en la Constitución, en el Sename, cómo funciona el Sename, cómo funcionan los barrios, cómo funcionan los barrios, me refiero a las juntas de vecinos, las organizaciones, cómo se tejen esas ayudas. Ese tejido social, que en el fondo, por lo que hemos visto en estas semanas de manifestaciones y de actos violentos, está absolutamente roto. Es interesante porque se ve roto, pero al mismo tiempo uno escucha a muchas personas que dicen, oye, no había tenido la oportunidad de conversar con mis vecinos y ahora nos hemos encontrado y tenemos un WhatsApp de vecindario, nos organizamos para las cacerolas. Se han ido generando cuestiones muy interesantes. Se manifiesta lo roto, pero al mismo tiempo ha habido algo como constructivo. Estamos conversando con Cristian Viñales, estudiante de teología y perteneciente a la Compañía de Jesús, sobre los acontecimientos que hemos vivido como país en esta semana. Estamos hablando de la violencia, de la no violencia, de entender un poco el contexto en que se generan estos actos violentos por parte de los jóvenes. Y también, tú acabas de mencionar este tejido social que yo dije que estaba roto y tú me dices que, pero a la vez no está roto porque se genera en esa instancia, pero que bien hace ese punto, Cristian, porque lo hace en el sentido de que en el microcosmo de uno, en ese pequeño de mi vecino con mi vecina, nos volvemos a unir. Nos volvemos a unir. Y eso en el fondo debería ser el tejido para que ese vecino con ese logre una junta de vecinos. Claro. Junta de vecinos que a lo mejor hoy no está organizada, pero a raíz de todo esto se organizó. Junta de vecinos que hoy además no tiene un respaldo, una estructura suficiente a nivel formal, legal, como para tener poder económico, capacidad de organizarse efectivamente, de construir plazas, de cosas, sino que siempre hay muchas trabas a nivel formal. Entonces es una muy buena oportunidad para dar esos espacios comunitarios. Y estos espacios comunitarios que tú hablas, Cristian, seguramente en abril del próximo año vamos a tener que votar todos, de forma no obligatoria todavía, eso se está discutiendo, pero de forma voluntaria, por si queremos reformar o si queremos una nueva constitución o no. Pero creo que es una oportunidad en el fondo para que en esta discusión podamos poner sobre la mesa, ¿qué país queremos construir de ahora en adelante? Yo creo que también aquí hay una deuda histórica y creo que es la oportunidad también para los pueblos originarios de ponerlo sobre la mesa. También para las personas que se encuentran con problemas físicos o mentales, que tengan también un apartado en esta nueva casa común que es la Constitución. Totalmente. Se vienen tiempos muy bonitos, pero también muy tensos. Y eso es interesante. Vamos a tener que tener mucho cuidado porque el ambiente ya está polarizado y en los procesos constitucionales, en la mayoría de los países, pasa por lo mismo. Pasa lo mismo y se generan ambientes polarizados. Y vamos a empezar a tocar temas que son muy sensibles, que le van a tocar el bolsillo a algunas personas, que van a tocar los valores a otras personas. A nosotros nos va a afectar mucho, van a ser temas muy sensibles para nosotros los católicos y que se van a discutir en una asamblea constituyente. Pero también ahí, Monseñor Celestino Aos hace una semana atrás decía públicamente una nueva constitución. Totalmente. Donde sinceremos en el fondo el país que queremos. Absolutamente. Que queremos, sí. En el fondo, lo cual lo encontré, a mí me dio mucha alegría que el obispo, que el administrador apostólico de Santiago, por lo menos dijera, esta es la opinión de la Iglesia en Santiago, y esto es lo que queremos construir, porque en el fondo yo creo que ahí sinceramos también el país que vamos a construir de aquí para adelante. Y el conflicto, cuando hay conflicto, y va a haber conflicto, hay que mirarlo con altura de miras, con responsabilidad, pero sin temor. El conflicto no es violencia, el conflicto es posibilidad de acuerdo, es posibilidad de crecer. Y para eso el diálogo es fundamental.
Y nosotros, los católicos o cada grupo social que represente alguna valores, tú mismo das el ejemplo de los pueblos originarios, qué sé yo, vamos a tener que sentarnos a conversar. Y en un diálogo que no hay condiciones. O sea, nosotros no podemos poner condiciones sobre la mesa. Bueno, vamos a hablar, pero de esto no se habla. No, no van a haber condiciones en ese diálogo. Y entonces vamos a tener que estar dispuestos a que haya un diálogo donde van a haber cosas que no van a ser muchas veces las que nosotros queremos, deseamos o esperamos. Pero ese diálogo sin condiciones es fundamental para que cuando comience podamos reconocer las condiciones reales de la sociedad. O sea, poner condiciones para sentarme a la mesa no corresponde. No corresponde. Hoy día menos que nunca. Hoy día menos que nunca. Y yo creo que quedó de manifiesto con el acuerdo que cerrado transversalmente tanto gobierno como los partidos de gobierno también como de la oposición. Y si te das cuenta, los partidos que estuvieron fuera hoy rápidamente se sumaron, porque se dan cuenta que es un momento importante. Porque es necesario participar del proceso, no podemos quedar fuera. Pero me llama la atención también en estos días que hemos visto que la ciudadanía, de alguna u otra manera, redes sociales para mí ha significado también donde la gente realmente, uno no da la cara, no tiene corazón con el otro y te puede destripar. Sí. Pero independientemente a través de redes sociales, tú también veías la gran cantidad de personas que promovían el diálogo, el encuentro, y tú veías que nuestra élite política estaba cada vez más polarizada hasta que llegamos a un punto de inflexión que fue este martes en la noche. Y el discurso después del presidente, que en un primer momento muchos dijimos, y después muchos dijimos, no dijo nada, pero al final dio muchas claves políticas que, bueno, terminan en este resultado. Pero, ¿por qué restarse al diálogo, Cristian? ¿Por qué la gente le teme sentarse a la mesa, una mesa para todos, se supone que todos tenemos cabida, o sea, que todos tenemos cabida en nuestro país, y aunque tú pienses distinto a mí, igual hay algo de verdad en ti? Yo creo que nos da miedo. Y nos da miedo porque a veces nos equivocamos en dónde ponemos los cimientos de nosotros mismos. Y a veces ponemos los cimientos, los fundamentos en ideas, en ideologías, en estructuras, en modos de ser. Y escuchar que hay un otro que vive de otra manera, que se valida de otra manera y que puede vivir y que piensa en una sociedad mejor con valores que son distintos a los tuyos, nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo. Para nosotros los católicos, yo creo que tenemos que posicionarnos desde Jesús. O sea, desde ahí. O sea, Jesucristo, ese es nuestro cimiento. Y desde ahí empezar a conversar. Pero vamos a tener diálogos que nos van a aterrar, porque nos van a movilizar mucho en aquellas cosas que para nosotros son fundamentales. Pero también tenemos que tener la humildad suficiente para entender que somos un actor más de la sociedad, que no tenemos el monopolio de la verdad, porque la verdad para nosotros es una persona. Y la verdad, y esa persona se va abriendo paso por la sociedad, que es Jesús. Y entonces vamos a tener que conversar los temas difíciles y aprender a vivir de un modo distinto. Piensa que durante cuántos años nosotros nos sentíamos que teníamos el patrimonio de la verdad. El patrimonio de la verdad. Y creo que la sociedad nos regala la oportunidad de ser humildes, nos regala la oportunidad de dialogar, nos regala la oportunidad de entrar en distintos recovecos de la sociedad donde nosotros mismos decíamos, ahí no entro, hasta aquí llego yo. No, con eso no se dialoga. Y hoy día nos damos cuenta, chuta, en realidad parece que Jesús sí entraría ahí, parece que Jesús sí miraría a los ojos esa realidad. Lo que tú dices, estamos conversando con Cristian Viñales, estudiante de teología y perteneciente a la Compañía de Jesús, aquí en Puntos de Vista. Lo que tú dices que
desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista de nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, vamos a tener que en el fondo de ir a ese encuentro del otro, que es el puente que nos pide el Papa Francisco en cada una de sus homilías, nos pide ese encuentro con el otro, con el distinto a mí, y el acogerlo en su realidad, claro, y no juzgarlo. Absolutamente. El Papa Francisco ha sido muy insistente en esto, tú bien lo dices. Y yo podría ahora hacer una categoría de todos los temas que van a ser muy sensibles para nosotros. Por favor. Sí. Va a salir el tema de la vida del que está por nacer. Va a salir el tema de la sexualidad y el matrimonio homosexual. Para la iglesia va a salir el tema de los impuestos y la excepción de impuestos que tenemos las parroquias, las iglesias. Las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas. Y así suma y sigue. Pero hay que estar ahí para conversar. Por eso te digo que también es una oportunidad para es una tremenda oportunidad para nuestra iglesia para no restarnos a nosotros como laicos. Nosotros como laicos católicos tenemos la oportunidad para decir, bueno, ¿qué valores van a estar puestos en estos cabildos ciudadanos, diálogos ciudadanos, sí, que la iglesia ha abierto de Arica a Punta Arenas todas las parroquias para conversarlo? Fue una de las primeras instituciones en hacerlo. Y también en el fondo para decir, bueno, el próximo año, si las dos alternativas de voto para que nos representen esta nueva, si es que se aprueba esta nueva Carta Magna, es decir, bueno, ¿por quién voy a votar yo para que me represente lo mejor posible? Exactamente. Y ahí donde se va a jugar mucho. Nosotros tenemos una herramienta que el Papa Francisco también ha resaltado muchísimo, que es el discernimiento. Ver, juzgar, actuar. Nosotros no podemos permitir que nadie monopolice nuestra conciencia, que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ni que nadie nos diga, mira, esto es lo que haría tal persona. No. Ver, juzgar y actuar. Y de esa manera, claramente van a haber personas que van a representar nuestros valores. Y también es nuestra responsabilidad levantar esos liderazgos que representen nuestros valores, pero valores que se pongan en diálogo, no valores que entren con... Exactamente. Que se paren desde de aquí no me muevo. No. Y eso va a ser muy interesante, como tú dices, una oportunidad preciosa para nosotros. Sobre todo que la iglesia tiene, 2000 años de historia, ha acompañado en tantos procesos a los laicos. Hace un par de semanas atrás, en otro programa conversamos con Fray Isauro Covili, que es el provincial de los franciscanos acá en Santiago, y con el director de la radio, que también es sacerdote, con el padre Roberto Navarro, sobre cómo la iglesia estuvo tan presente en un periodo de nuestra historia, a lo largo de la historia, y a comienzos de los 90 la iglesia se apartó. La iglesia se apartó dejó de acompañar a nuestros políticos, dejó de acompañar a los jóvenes que actuaban en política o que tenían alguna inquietud, y se volvió una iglesia más intimista en el sentido hacia adentro. Uh-huh. ¿Crees que es la oportunidad esta de que la iglesia vuelva a acompañar en este proceso? Sí, pero de un modo distinto. Yo creo que la época de los grandes líderes que había que tomar nota y poner el despertador para escucharlos, pasó. O sea, a la vida religiosa, a los sacerdotes, nos toca estar en un lugar mucho más secundario, acompañando, no protagonizando. Porque hoy es el tiempo de las comunidades, como hablábamos. A mí no me gusta tampoco decir es el tiempo de los laicos, porque creo que es el tiempo de todos, es el tiempo de la comunidad eclesial. Y en ese sentido, claramente, yo podría decir, si tú dices los 90 algo pasó, pero sabes que durante todo este tiempo, la cantidad, la asistencia social del país está llevada fundamentalmente por la iglesia. Donde no llega el Estado. Donde no llega el Estado, donde no llega la prensa, donde no hay fama, donde hay silencio. Y la gran cantidad de personas, laicos, religiosos, sacerdotes, religiosas, fundamentalmente laicos, por supuesto, y laicas, trabajan con malas condiciones laborales, a veces con mucha dificultad para llegar a los lugares de trabajo, con mucha dificultad estructural a propósito de la Constitución respecto a donde están trabajando, en el Sename, los hogares para adultos mayores, pero ahí están. Y ahí hay muchos católicos, y a mí me encantaría que esos católicos que trabajan día a día ahí
fuesen asambleístas, fuesen nuestros portavoces en la Asamblea Constituyente. Pero claro, hemos tenido menos protagonismo, pero ojo, a pesar de los errores, a pesar de los crímenes que ha cometido la Iglesia, miembros de la Iglesia sigue estando en silencio en los lugares donde más se necesita. Sigue siendo el hogar de Cristo, sigue siendo la Fundación La Rosa, siguen siendo la Iglesia el lugar donde los que más sufren, los que más necesitan, encuentran cobijo, encuentran ayuda. Entonces también como creernos el cuento desde ahí, y ahí son nuestros laicos y laicas. Y laicos y laicas que, como tú bien decías, Cristian, tenemos que nosotros relevar, poner sobre la mesa y que estén en el fondo en la discusión pública, que lleven nuestros valores. Tú mencionabas al Papa Francisco sobre el diálogo, Cristian, la importancia del diálogo. Y me acordé de lo que decía el Papa Francisco cuando hizo su homilía en Temuco. Ayer ya se cumplió un año de la muerte de este joven comunero Camilo Catrillanca. Y ahí en Temuco el Papa Francisco en su homilía decía que el pueblo mapuche en el fondo no podía dejarse conducir solamente que la violencia justifica todo, o las razones justifican todo, más bien dicho, sino que pero también el otro tipo de violencia que ellos habían sido sujetos era estos acuerdos nunca jamás cumplidos. Esa es una violencia. Acuerdos jamás cumplidos, acuerdos donde ellos no tuvieron parte, acuerdos que se gestaban en Santiago respecto de cuestiones que estaban muy lejos de ahí. Y hay algo muy importante también que yo creo que pasa con la visita del Papa Francisco a Temuco, que hay un leve pero real reconocimiento de la responsabilidad que ha tenido la Iglesia respecto de la vulneración de los derechos de los pueblos originarios en Chile. No, obviamente que no ha sido una violencia consciente, pero ha sido una violencia real durante mucho tiempo. La caricatura de la cruz y la espada no es tan caricatura. Y a nosotros nos toca hoy día formar parte de ese diálogo, reconociendo que durante mucho tiempo también formamos parte de esa violencia. Y es súper importante el tema porque nos va a tocar durante este tiempo que viene a muchos actores sociales pedir perdón, o sea, reconocer nuestras faltas y decir, bueno, desde aquí, desde la conciencia de haber sido parte del problema, es que ahora quiero ser parte de la solución. ¿Y ahí comienza el diálogo? ¿El espacio para el diálogo? Yo creo que el diálogo comienza antes. Hay un filósofo, profesor, pedagogo brasileño, Paulo Freire, y él dice que son los oprimidos quienes tienen la oportunidad de redimir al opresor. Ellos son finalmente quienes tienen el sartén por el mango. Y yo creo que eso es muy del Evangelio. Finalmente son las víctimas de la historia quienes tienen la posibilidad de dar, de recibir, de perdonar. ¿Cachai? Y el diálogo, si no parte desde ellos, es muy complejo. Es muy complejo. Y no lo digo como endosando además de ser víctimas, endosarles la responsabilidad del diálogo. No es eso, todo lo contrario. Sino que justamente porque son víctimas es que yo no puedo sentarme y decir, oye, dialoguemos ahora. ¿Me entiendes? Entonces, claro, la Iglesia tiene que estar ahí y otros actores sociales ofreciendo esta capacidad de decir, bueno, aquí nosotros nos equivocamos, cometimos errores, estamos dispuestos a enmendarlo. Pero hay algo muy lindo de la reconciliación, de la redención, que tiene que ver con la capacidad, con la posibilidad que tengan, después de todo el tiempo que merezcan y que necesiten, que tengan de decir, ok, entonces construyamos juntos una sociedad nueva. Cristian Viñales, estudiante de teología y perteneciente a la Compañía de Jesús. Antes de despedir este programa, Cristian, ¿qué esperas de aquí para adelante para el país? Como te decía al principio, yo tengo mucha esperanza. Hay muchos temores que están pendientes, hay muchas cosas pendientes.
pero tengo esperanza. Yo espero que poco a poco la violencia vaya bajando. Espero también que las cosas que parece que no están en este acuerdo, como los excesos de las Fuerzas Armadas o tú misma decías, el tema de cómo se ha metido el narco en medio de la violencia. Yo creo que ese es un tema que no lo hemos abordado. Exactamente. No le hemos puesto el acento que debería tener. Benito Baranda habló el otro día y fue muy claro. O sea, ahí hay un tema muy, muy importante. Cómo durante este tiempo el fortalecimiento del narco que ha podido desplegarse en las poblaciones mientras las fuerzas de carabineros están fuera. Todos esos temas, las vulneraciones de los derechos humanos, el narco, no pueden ser temas que queden como ya listo, ya estamos con la Constitución nueva y sigamos adelante. Se tienen que abordar. Pero hay que mirarlo con esperanza, porque yo creo que estamos embarazados de una sociedad nueva. Y nosotros los católicos estamos por esencia llamados somos tercos en la esperanza. Muy bien dicho, tercos, porfiados en la esperanza. En la esperanza. Cristian, te quiero agradecer esta conversación y te quiero dejar invitado para otro programa, para seguir conversando sobre tu trabajo que también realiza en la cárcel con mujeres que están privadas de libertad. Uh-huh. También con los jóvenes. Yo creo que nos quedó pendiente conversar sobre los jóvenes, cómo tú los ves. Feliz. En qué están, cómo se vivió este periodo y las conversaciones que se generaron también al interior de tantas comunidades. No, feliz, cuando quieran. De todas maneras. Muchas gracias por la invitación. No te preocupes, te vamos a volver a invitar. Conversamos con Cristian Viñales, estudiante de teología y perteneciente a la Compañía de Jesús, sobre estos procesos de violencia y no violencia y el contexto en que se generan, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y de qué manera contribuimos a esa violencia. Usted continúe la señal de Radio María, una buena señal para Chile. Radio María les presentó Puntos de Vista. Conversación, diálogo, encuentro en Puntos de Vista. El espacio donde analizamos la actualidad a la luz de la fe. Puntos de Vista, solo por Radio María. Señal de amor que nos llega del cielo.